Hola, hola mis queridos diseñadores, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tu cosmetiquera desde cero, paso a paso. Además, si te quedas hasta el final de este video, te voy a regalar el patrón para que solamente lo imprimas y empieces a coser. Pero como para mí no es suficiente de que tú puedas descargar el patrón y ya sin saber de dónde salieron medidas, también te voy a explicar cómo hacer tu propio patrón y que a partir de ahí tú puedas entender el por qué tiene esa medida, por qué tiene esa altura, por qué tiene la profundidad esa cosmetiquera y de ahí tú entiendas todo, que tú solito o tú solita puedas hacer tu cosmetiquera a tu medida personalizada, ¿ok? Yo te regalo mi patrón, el que yo voy a utilizar para esta clase, pero tú vas a poder adaptarlo a las medidas que tú quieras, ¿ok? Listo, entonces si ya estamos listas y listos para iniciar con esta clase, toma apuntes, toma tu libreta, tu lapicero, tu lápiz, anota todo, igual todo queda aquí grabado para que empecemos de una vez con este patrón. Listo, vamos a la mesa. Sí, aunque estamos en vivo, pues grabamos siempre una buena introducción para que las chicas o los chicos que lo vayan a ver en diferido, pues no se me escapen del video. Así que si ya llegaste hasta aquí, te me quedas, me haces el favor porque vas a aprender muchísimo el día de hoy, ¿ok? Ok. A ver, aquí tengo mi papel. Listo, está un poquito arrugado porque todo se me arrugó después de la mudanza, pero funciona. A ver, yo tengo una cosmetiquera que me hice, que realmente esta no es cosmetiquera, esta es más bien una cartuchera, que yo la hice para guardar mi viaje de lapiceros que tengo aquí. Miren, es que entre más le meto, más hay, más caben. Me encanta por eso, porque yo tengo demasiado y la que tenía ya era muy pequeña. Ok, ¿qué quiero que entiendas tú de esta? Esta tiene unas medidas totalmente diferentes a las que vamos a desarrollar hoy en la clase. Pero yo lo que quiero que tú entiendas en el patrón es de qué altura quiero que quede la cosmetiquera, de qué ancho quiero que quede y de qué largo quiero que quede. Eso es muy importante porque a veces la hacemos a ciegas y no sabemos cómo me va a quedar y al final no era lo que yo esperaba, pierdo tiempo, pierdo pues sí, el tiempo más que todo, porque la idea es que tú puedas hacer este diseño con tus retazos de tela, lo que tienes en tu casa, que ya tú pensabas desecharlos, pues es hora de que le saques provecho haciendo este tipo de proyectos para que los regales o para que los vendas. ¿Ok? Listo. Ahí les mostré más o menos el diseño. Este es larga, es más que todo una cartuchera grande, pero tiene el mismo diseño. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a trazar una línea sin ninguna medida por ahora en el papel. ¿Qué necesito yo? A esta línea, para que me pueda quedar bien, voy a marcarla toda de un extremo al otro y voy a marcar la mitad del papel. Vamos a ver cuánto hay aquí. Aquí tiene 50, entonces voy a marcarla de aquí en la mitad. Voy a hacer un puntico para saber exactamente cuál es la mitad. Listo. Muy bien. Lo primero que yo voy a identificar es el ancho. ¿Cuál ancho? De aquí a acá, ¿qué tan ancha quiero que me quede? ¿Sí? Si yo ubico este lápiz aquí, ustedes van a poder identificar como donde ya genera la curva hacia abajo. Entonces, este ancho, ¿qué tan ancho quiero? Bueno, ese es el que ustedes van a marcar aquí, desde este punto hacia acá. En mi caso particular, yo quiero que esta cosmetiquera me quede de 12 centímetros de ancho. Voy a trazar 12 centímetros desde la línea que hice hacia afuera. ¿Ok? Listo. Ahora, ya tengo la medida del ancho. Ahora, ¿cómo o de qué largo la quiero? ¿Qué tan larga quiero que me quede? ¿Sí? Desde este punto, donde ya inicia la curva hacia abajo, ¿qué tan ancha la quiero? Yo, en mi caso, la quiero de 20 centímetros, puede ser de 22, puede ser de 24. Vamos a hacer la que nos quede de 24 centímetros de largo. Y desde la mitad, que yo marque aquí desde la mitad del papel, voy a marcar la mitad del largo de la cartuchera hacia allá y la mitad del largo de la cartuchera hacia acá, para yo tener identificado como tal el largo de la cartuchera.
de aquí para acá es el ancho, de aquí para acá es el largo. Entonces ya aquí voy a cerrar este pequeño rectángulo. ¿Hasta dónde? Recuerden que desde este punto hasta acá yo marqué el ancho que quiero. En este caso es de 12 centímetros. Entonces aquí lo marco 12 centímetros y cerramos el rectángulo. A ver, este cuadrito o este rectángulo que tenemos aquí viene siendo, obviamente este es más grande, ¿no? Pero es para que ustedes puedan ver cómo se puede personalizar. Ese rectángulo viene siendo esta base, pero la parte de abajo. Esta. Esta es la que estamos realizando. Listo, súper fácil, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ok. Ahora, esta misma medida yo la voy a marcar hacia acá y hacia acá. Es decir, 3 veces este mismo rectángulo lo voy a marcar para un lado y para el otro. Quiere decir que si de aquí a acá tiene 12, nuevamente voy a marcar 12 centímetros. Si de aquí a acá tiene 12, nuevamente voy a marcar 12 centímetros. Y de la misma forma voy a hacerlo de aquí hasta acá. 12 centímetros. 12 centímetros. Y cerramos los siguientes 3 rectángulos. Ok. Ahí está. ¿Cuánto de largo? Tiene 24 centímetros. Quiero que me quede de 12 de ancho. Y esta medida se marca hacia un lado, es decir, se marca 3 veces. ¿Ok? ¿Por qué 3 veces? Esta es la base. ¿Cuál es la base? Esta de acá. Estas otras dos que son, es esta de acá y esta de acá. Quiere decir que esta parte que acabamos de marcar aquí viene siendo la altura de la cartuchera. ¿Listo? De aquí hasta acá es el largo. De aquí hasta acá es el ancho. Estas dos que acabo de marcar son el alto. ¿Ok? Ya, súper bien. Pero ahora necesitamos calcular la parte de arriba donde va a ir el cierre, esta parte superior. ¿Cómo lo vamos a realizar? Listo. Vamos a marcar desde esta parte, desde esta línea hacia afuera y desde esta línea hacia afuera voy a marcar la mitad de la altura, que en realidad es la misma, estas tres son la misma, entonces yo voy a marcar la mitad de esta medida hacia acá y hacia acá. Entonces, si aquí yo tengo 12, entonces vamos a extender las líneas. Tengo 12. Aquí solamente las he extendido, no hay ninguna medida adicional, ¿ok? Entonces, si aquí tengo 12, desde este punto hacia afuera yo voy a marcar 6 centímetros. Desde este punto hacia afuera yo voy a marcar 6 centímetros. Ahí. De aquí hacia afuera. Déjenme ver acá porque tengo el molde original y quiero seguirlo tal cual. Listo. Ahora, marcando aquí 6 centímetros hacia afuera, también voy a marcar desde este punto hacia afuera 6 centímetros más. Aquí. ¿Por qué 6? Porque me estoy guiando por la mitad de esta medida de acá. Entonces marcamos aquí 6. Y vamos a hacer un cuadrado que tenga 6 centímetros. Vamos a bajar aquí 6. Y de aquí a acá 6. Y cerramos. Listo. Esto mismo voy a hacer de este lado. Vamos a quitar esto. Aquí en este punto vamos a marcar 6 y hacemos un cuadrado de 6 centímetros hacia afuera. 6. Y lo cerramos.
Al cerrarlo en este punto, voy a unir ahora este y este con una línea recta. Y aquí ya tengo la primera parte, ¿ok? Sí, esta clase va a quedar grabada. Listo. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? La mitad de esta medida desde este punto hasta acá, yo la marqué de aquí hacia afuera y de ahí mismo hice un cuadrado con esa misma medida, aquí. ¿Por qué yo marco de aquí hacia afuera la mitad de esta medida? ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarme que cuando yo vaya a cerrar por completo la cosmetiquera, esta medida más la medida que voy a colocar de este lado, al cerrarla me completen esta medida de acá y pueda colocar el cierre sin ningún problema. Bien, listo. Esperen un momentico. Ok, ahora, esto mismo que yo acabo de hacer acá, vamos a realizarlo de este lado. Lo mismo que acabo de hacer allá. Voy a marcar 6 centímetros y voy a hacer un cuadrado aquí con la misma medida de 6 centímetros. 6 centímetros aquí y lo vamos a cerrar. Y de este lado lo mismo, 6 centímetros hacia afuera, 6 centímetros. Y aquí lo vamos a cerrar y de una vez lo voy a unir con esta que tenemos acá. Aquí ya me salí de la línea. Vamos a corregir. Listo. Ya lo tenemos. Bien. Ahora, en la parte del centro voy a borrar este exceso de línea que tengo acá, que ya no lo necesito. Listo. Así nos va quedando hasta ahora. Ahora, en la parte del centro yo voy a marcar hacia afuera 6 centímetros porque necesito que tenga la misma medida de estas dos piezas que he marcado acá. Voy a voltearlo así. Estoy en el centro. Marco hacia afuera 6 centímetros y 6 centímetros. Lo vamos a unir. Y lo mismo de este lado. Y lo unimos. Necesitas que estas líneas coincidan perfectamente. Listo, las de acá, aquí me había quedado una torcida. Que coincida. Vamos a medir a ver si de pronto sí, marqué mal ahí. Listo. Esta no la debía marcar, vamos a borrar esta. Y esta que la había marcado mal, vamos a borrarla también. Ok. Ya tenemos el patrón. Este patrón es muy fácil. En ese sentido es muy fácil, pero ahora quiero que ustedes lo puedan entender el por qué marcamos todas esas medidas. Ahora, voy a buscarme aquí un marcador para resaltarlo para que ustedes vean qué es lo que vamos a utilizar. En realidad, miren, esta línea que tenemos aquí es la que vamos a utilizar. Presten atención. ¿Hay alguna pregunta o ha sido fácil? ¿Cómo les ha parecido el molde? Cuéntenme. Vamos a ver aquí. Dice, desde Argentina, tiene un grupo de WhatsApp para sumarme. Muchas gracias por sus enseñanzas. De WhatsApp no tenemos grupo, tengo un canal en Telegram donde ahí les mando el enlace para que se conecten a la clase o a las clases semanales que vamos a tener por YouTube, donde haremos proyectos como este. Coloca el enlace de Telegram en el chat. Hazme el favor. Creo que yo lo mandé hoy en el grupo de Telegram. En el grupo de la membresía.
Y las chicas que no están en el canal de Telegram, pues yo les voy a mandar ahora en el chat para que ustedes se puedan unir y estén muy pendientes de las transmisiones, ¿ok? Listo. Este sería el patrón. Ahora, pásame la tijerita verde que la dejé de aquel lado. Ahora lo vamos a cortar para que ustedes puedan ver cuál es como tal la función de cada uno de los lados. Súper fácil, pensé que era más complicado. Sí, es súper fácil. Es el punto aquí que a mí me interesa es que ustedes puedan entender el porqué de las líneas, porque a veces nosotros vemos un patrón muy, por ejemplo, en algunos casos han explicado de aquí a acá marcas 3, acá marcas 4, acá marcas 7, acá marcas 2 y listo, sale, ¿verdad? Pero uno al final no entiende el porqué de las medidas y después uno queda amarrado solamente a esas medidas. Y a mí siempre me ha gustado que ustedes tengan libertad de poder hacerlo a su gusto, con sus medidas personalizadas, que puedan hacer en este caso una cosmetiquera grande, una pequeña, una mediana, y así puedan tener variedad. Entonces eso es lo que más me interesa de la costura en sí. Yo por eso amo demasiado el patronaje y también me encanta poderlo explicar de una forma que ustedes tengan la opción de poder modificarlo todo a su gusto. Listo, súper fácil, excelente. Bueno, ahora sí, por donde están todas estas líneas vamos a doblar el papel. Esto lo vamos a hacer en el papel porque pues en la tela no es necesario, porque cuando ya uno va haciendo la confección, pues ahí mismo dando los quiebres. Pero aquí lo voy a hacer para que ustedes sepan exactamente qué fue lo que hicimos, ¿ok? Entonces voy a doblar por esta línea. Incluso les puede servir si quisieran hasta para hacer una cajita personalizada. De todo lo pueden hacer. Entonces ya iban entendiendo cómo hacer las cosas. Estos proyectos así que me encantan tanto. Ok, por donde hicimos líneas, estoy doblando en el papel para que ustedes puedan ver qué es esto, qué fue lo que hicimos aquí. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tipo de tela recomienda para este proyecto? Recomiendo cualquier tela rígida, que sea de algodón, estampadita, cualquier tela rígida, ¿ok? Que no recomiendo yo, no recomiendo telas elásticas, ¿ok? No recomiendo telas elásticas, ¿listo? Muy bien, ya hicimos los quiebres. Ahora, esta parte de acá, vamos a tomar esta pieza del centro y la vamos a doblar a la mitad. Exactamente a la mitad, aquí. Y aquí vamos a traer esta pieza de acá hacia esta mitad. La vamos a traer hacia aquí. Y esta también la vamos a traer hacia esta mitad. Aquí. No voy a doblar esto porque lo necesito liso, pero cuando uno hace la confección, sí necesitamos tener estas dos partes unidas. Se me cayó la cinta, déjenme, yo la tomo. Yo cuando estoy en clases, a mí se me vive cayendo todo. De pronto para las nuevas, como que bueno, y ella todo se le cae, todo lo tiene ahí en el suelo. Imagínense ustedes. Y ahora aquí, mucho más, pero bueno, vamos avanzando. Entonces voy aquí a pegarla. Métame un segundito que esto aquí es más complicadito. En el papel es más complicado. Bueno, esto lo voy a hacer aquí para que ustedes puedan ver con claridad qué fue lo que hicimos.
Sí, la confección sí la vamos a hacer. Ya yo la tengo aquí lista para que la hagamos juntas. Ok, entonces aquí ya tenemos esta primera parte unida. Listo. Ahora, esta pieza, si se dan cuenta, esta que hicimos partida es donde va a ir el cierre, esta de acá. Por eso debía tener la misma medida de el ancho como tal de la cosmetiquera para que al momento de unirlas, pues coincidiera todo, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para esta demostración voy a pegar cinta aquí y acá. Solo para la demostración, para que ustedes puedan ver cómo sería y sepan a qué lado corresponde cada patrón. Entonces aquí la voy a unir así, con cinta. Cortamos aquí este excedente y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Listo, vamos a unirla aquí. Listo. Ya está. Como ya tenemos todas las otras partes con su respectivo doblez, al momento de hacer la confección, pues lo que nosotros hacemos es esto, miren. Aquí se une en confección y acá también se une en confección. Voy a cortar esta cinta que me queda aquí. Y acá también se une y ya me forma un cuadradito. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de hacer fue un molde para hacer un cuadrado. Cuando uno hace la confección como tal, pues no va a quedar esos ángulos así bien marcados, pero lo que marca la altura de la cosmetiquera como tal son las costuras que llevan aquí a los lados. Eso es lo que marca como tal el ángulo y la hace ver cuadrada. Y miren que quedó de las medidas que yo quería que quedara. Por ejemplo, aquí quedó de 12 centímetros de alto, 12 centímetros de alto, de ancho también de 12, que fue lo que yo marqué, y el largo quedó de 24, que fue lo que yo marqué. Listo. Con esto o con esta forma de que ustedes puedan hacer su patrón, ustedes pueden hacer cosmetiqueras más pequeñas, cartucheritas o hacerla más larga y más delgada. Ustedes pueden jugar con todo ese proceso de confección, con todo ese proceso de patronaje, y el proceso de confección es igual para todas en este modelo. Listo. Más adelante quiero hacer otros diseños de cosmetiqueras que son un poquito más elaboradas, con bolsillitos adentro y cositas así, que me parece muy interesante porque ustedes también las pueden ofrecer con cositas por dentro. Bien, entonces colócamela en la principal. Dice, el patrón ya incluye el centímetro de costura o se le debe añadir luego. El patronaje como tal se le debe añadir el margen de costura. Sin embargo, yo la corté con medio centímetro de margen y quedó súper bien. En este tipo de proyectos ustedes pueden trabajar al ras como tal, al ras de las medidas que ustedes marcaron, y cosen así tal cual, solo que va a disminuir un poquito. Pero para que no le disminuya las medidas, lo recomendable es que sí agreguen el margen de costura adecuado. ¿Ok? Bueno, cuéntamelo todo. Fácil, difícil, ya lo hicieron, ¿cómo les va? Cuéntamelo todo por aquí en el chat. Y quiero saber si ya están listos y listas para empezar a ver la confección. Como en todas las clases que yo he trabajado, en todas, ya sea por aquí por YouTube o las clases de la membresía o las clases de lo que sea donde yo les transmita mi conocimiento, todo lo que es confección yo lo tengo pregrabado, pero se los puedo transmitir por aquí en el en vivo. Ustedes me pueden hacer preguntas y yo les respondo después de que veamos el proceso de confección. ¿Sí? Entonces quiero saber si estamos listas o si están listas para empezar a ver la confección, que todo queda grabado y todo lo van a poder ver después que se acabe inmediatamente y empiezan a practicar. Ay, qué linda, gracias. Gracias, Linita hermosa, gracias, Silly. Es fácil y muy buena explicación, me encanta. Sandrita, es fácil, para la semana que viene la trataré de hacer, gracias, súper. Estabas perdida, Moni. Sí, bueno, estaba enfocada en otros proyectos, pero vamos a dedicarle también tiempito a YouTube, ¿sí?
Muy bien, ¿estamos listas? Avísenme. Sí, estoy lista para ver la confección, estoy súper lista. Ya saben que la confección ya está grabada, está pregrabada. Al final de la clase de confección les respondo preguntitas que tengan al respecto y pues a ver cómo les pareció. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a ver la confección de la Cosmetiquer. Bueno, luego de haber visto cómo se hace el patrón, recuerden que nosotros les vamos a regalar el molde de la cosmetiquera, que es este, que ustedes solamente van a imprimir para que empiecen a coser. Y aquí vamos a empezar a hacer la confección. ¿Listo? Bueno, cuéntenme en el chat si ya estamos listas para empezar con este proceso de confección que es realmente sencillo. Aquí te voy a mostrar los materiales. Aquí tenemos el molde, ya está listo solamente para cortar. Pero antes de eso necesitamos preparar la tela que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar este rayón, es una tela de algodón, pero tiene un poquitico de elasticidad. Es muy leve la elasticidad, que es debido a lo corrugado de la tela. Es natural justamente por eso, pero no necesariamente porque la tela tenga un poco de elastano. Bien, puedes usar cualquier tela, la que tengas, de algodón, cualquiera, pero ojalá no utilices una tela que tenga mucha elasticidad porque va a complicar un poquito el proceso de confección. Bien, listo. Este rectángulo que tenemos aquí tiene como medida 35 centímetros por 50 centímetros. Esa es una medida estimada. ¿Por qué no cortamos inmediatamente este patrón? Porque necesitamos bondear la tela para luego sí cortar estos cuadritos que tenemos acá. Igual, yo te expliqué cómo se hace el patrón, ya tú sabes, ya tú lo entiendes, entonces ya por ese lado estamos súper bien. Ahora, para bondear la tela vamos a utilizar fieltro o paño Lenzi, que también se le conoce. No sé si en algunos casos lo pueden encontrar como guata prensada, también puede ser, pero es una tela que es como acolchadita que nos permite darle como esa textura voluminosa, como acolchadita a la cosmetiquera. Entonces vamos a utilizar paño Lenzi de la misma medida de la tela principal, 50 por 35 en este caso. Todas estas medidas pueden variar, ¿sí? Todas estas medidas pueden variar de acuerdo al tamaño en que quieres que te quede la cosmetiquera. En este caso yo quería que me quedara altica, un poquito altica. Entonces, cuando ustedes descarguen el patrón, pues les va a quedar exactamente como yo la voy a hacer acá. Y vamos a cortar la tela del forro, que es exactamente de la misma medida del rectángulo inicial, que es de 35 por 50, pero partido a la mitad, ¿sí? Quiere decir 25 por 35, ¿ok? Todas estas medidas ya tienen el margen de costura que vamos a utilizar, entonces, tal cual como lo tenemos aquí, simplemente lo vamos a coser. Ahora, otro material que vamos a necesitar es cierres, ¿sí? Tú puedes utilizar un cierre de la medida que lo vamos a coser en la medida de los 35. Yo compré 2 metros de cierre para poder pues graduarlo o que no me falte ni nada, sino a la medida que yo lo necesito, un cierre plástico para poder coser por encima de él. Y necesitamos también los carritos del cierre. Yo compré de estos, pero hay otro tipo de carritos que son más bonitos y pues le puede dar un lujo más a la cosmetiquera. Listo. Eso como materiales principales, vamos a utilizar una plancha. Voy a utilizar esta que es un poco más práctica para el espacio que tengo en el momento. Y lo primero que vamos a hacer es planchar. A ver, aquí podemos hacer dos cosas antes que nada. Tú puedes colocarle alfileres en todo este contorno, en todo, para que cuando vayas a coser no se te vaya a mover. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer unas costuras de forma vertical o según la forma que tú quieras a esta tela para poderla bondear, ¿sí? Pero en este caso nosotros vamos a utilizar otra técnica. Esto no es obligatorio, es solamente una opción porque yo tengo una entretela doble faz. Yo voy a utilizar esta entretela doble faz para poder fijar la tela principal a el paño Lenzi, ¿sí? Voy a ubicarlas aquí de tal manera y le voy a pasar la plancha. Esta entretela doble faz es muy útil porque aquí pues simplemente vamos a unir las piezas. Al colocarla yo aquí en el medio y luego colocar la tela por encima, al plancharla queda directamente adherida
a el paño Lenzi. Y ahí ya con más facilidad puedo pasarle las costuras decorativas, ¿ok? Ojo a esto, es una herramienta. Si no tienes esta entretela doble faz, no te preocupes, no es necesario, no es obligatorio, es una opción para facilitarte más el trabajo. Incluso si no quieres pasar las costuras por encima, puedes simplemente dejarla adherida aquí y ya. Luego cortar el patrón, todo lo demás y ya empezar a armar tu cartuchera o tu cosmetiquera. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo sí lo voy a hacer aprovechando que tengo este material aquí, muy útil, y lo voy a colocar en todo el paño Lenzi. Aquí lo vas a ver ahora en cámara rápida porque esta clase de confección sí está pregrabada justamente para que puedas verla después con más facilidad y con menos interrupciones. Muy bien, ya tenemos aquí la entretela ubicada en todo el fieltro. Ahora voy a ubicar la tela con el derecho hacia arriba y la vamos a colocar así. Listo. Ahora sí, vamos a plancharla. Usa tu planchita que no tenga vapor, sino que sea así sin vapor para que pueda adherirse mucho mejor. Muy bien, ya tenemos aquí la pieza unida entre sí. Mira que al momento de yo hacer esto, no se me despega y eso me facilita muchísimo más la confección que voy a hacer ahora a continuación. Listo, entonces aquí vamos a doblarlo. Voy a hacer una pequeña marca para identificar la mitad. Aquí tenemos la línea de la mitad y vamos a hacer una línea recta. Listo. Esta línea va a ser la guía que yo voy a utilizar para poder pasar todas las costuras. Aquí tú puedes hacer estas costuras guiadas por el ancho del pie si tienes pues una dirección bien derechita. Pero en caso de que no, te recomiendo que marques cada 2, cada 3 centímetros. Yo lo voy a hacer cada 3 centímetros, una línea para que me quede separadas, no me queden tan junticas y me quede bien derechita, ¿ok? Entonces vamos a hacer las lineecitas guía. Listo. Ahora vamos a marcarlo de este lado también y las vamos a unir entre sí. Muy bien, ya tenemos aquí las primeras, ahora vamos a hacer las de este lado, igual de 3 centímetros. Listo, aquí ya las tenemos todas. Ahora, luego de haber hecho estas líneas, tú vas a decidir en qué otra dirección quisieras hacer como unos cuadrados o unas líneas diagonales. Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer aquí. Entonces yo voy a marcar de forma eh, horizontal otras líneas. Entonces vamos a hacerlas igual de 3 centímetros. Aquí vamos a marcar el primer punto. Vamos a trazar una línea recta desde este punto para poder hacer la marca bien derechita y vamos a ubicarlas aquí también. Vamos a hacer unas líneas para unir estos nuevos puntos. Muy bien, ya tenemos aquí toda la cuadrícula. Ahora
La tarea es coser por todas estas líneas que tenemos acá. Esto le va a dar una mayor textura a la cosmetiquera. Lo que te recomiendo que hagamos ahora es que a pesar de que le colocamos la entretela doble faz, igual le coloquemos alfileres porque probablemente por la manipulación de todo el tejido se puede desprender y no queremos generar algunos pellizquitos por ahí. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es pasar a la máquina con la puntada recta por todas estas líneas. Ya sabes, esto es opcional, pero te garantizo un resultado divino. Entonces, vamos a la máquina. Bueno, la máquina que vamos a utilizar es la Brother XL 2800. Es una máquina que tiene 27 puntadas y vamos a utilizarla en la puntada recta, el largo de puntada 3,5 y el hilo que vamos a utilizar para la parte superior es un hilo de bordar. Es un hilo 100% de poliéster que vamos a utilizar porque técnicamente lo que vamos a hacer aquí en esta tela es un bordado, es decir, vamos a coser por todas las lineecitas y esto le va a dar una mayor apariencia. Además de que este hilo es muy resistente al tacto, a estarlo tocando, no se pone peludo ni nada, entonces por eso les recomiendo que utilicen un hilo de bordar 100% de poliéster. El hilo de la parte de abajo, si puede ser un hilo blanco, normal, el que tú utilizas siempre. Y vamos a empezar a coser desde la línea del centro hacia un lado, después desde la línea del centro hacia el otro lado, siempre en la misma dirección. Es decir, si empiezas de arriba abajo, termina todo de arriba abajo para evitar de que se te vaya a sesgar la tela por el movimiento de un lado al otro. Entonces vamos a empezar. Muy bien, ya hice la costura de un lado al otro, ahora vamos desde el centro hacia el otro lado. Aquí tuve que volver a planchar todo porque se me había despegado y volver a trazar las líneas, por eso no ves la cuadrícula, pero después de que haga todo vuelvo y trazo las cuadrículas porque puede pasarte de que también se te desprenda la tela de la entretela si lo haces como yo y se te puede embolsar o se te pueden pellizcar algunas partes, entonces hay que planchar nuevamente porque justamente cuando planchamos garantizamos de que todo nos quede bien lisito, ¿sí? Bueno, vamos a continuar de este lado. Muy bien, ahora sí vamos a pasar la costura para armar los cuadritos. Listo, ya tenemos todo confeccionado. Vamos a eliminar o a borrar la marca del lapicero para ver cómo se ve ya como tal los cuadritos. Voy a aprovechar y voy a planchar esta tela porque está un poquito arrugadita para dejarla ya más lisa. Listo, ya tenemos esto. Ahora sí vamos a proceder a cortar el molde, que es este el que ya ustedes ya deben tener. Debajo de este video van a encontrar el enlace para que lo descarguen y simplemente es cortarlo, ¿ok? Entonces voy a fijar aquí con alfileres. Muy bien, ahora vamos a cortar. Voy a dejar un margen pequeñito de medio centímetro en el borde, pero ya el patrón tiene su margen de costura, ¿ok? Solamente yo lo voy a dejar allí para, por si acaso.
Muy bien, ya tenemos aquí el patrón listo. De esta misma forma vamos a cortar esta pieza que tenemos acá, pero antes de cortarla vamos a pasar una costura desde este punto hasta aquí. Nuevamente dejamos un espacio abierto desde este punto hasta acá. Entonces simplemente voy a hacer esto. Vamos a marcar aquí la mitad. De esta mitad hacia acá vamos a dejar un espacio y de esta mitad hacia acá vamos a dejar un espacio. Y voy a coser de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá porque este espacio me va a servir más adelante para poder voltear toda la cosmetiquera, ¿ok? Entonces vamos a coser. Muy bien, luego de haber pasado esa costura, entonces vamos a abrir esto y lo vamos a planchar. Listo, ahora sí, de la misma forma en que tenemos cortada esta pieza, vamos a ubicarla aquí y vamos a cortar el forrito de la misma manera. Listo, bueno, ya luego de haber hecho esto, ahora sí, vamos a proceder a armar la cosmetiquera. Lo más importante era poder preparar toda la tela. Ya la tenemos preparada, ahora sí vamos a coser. Voy a tomar la tela principal, que es esta, el forrito lo voy a dejar ahí. Y identifica muy bien lo que vamos a hacer. El cierre lo vamos a confeccionar aquí y acá. Bien, aquí tengo el cierre que yo he comprado. Es un cierre blanco, normal, y lo voy a ubicar dejando un margen hacia afuera como de 1 centímetro y vamos a cortar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el cierre con el derecho hacia abajo de esta manera, aquí así. Mira que tenemos los dientecitos, lo que queda por fuera lo vamos a enfrentar así derecho con derecho y esta pieza es la que vas a coser para que al momento de hacer esto puedas coser este lado junto con la otra parte que corresponde. Entonces voy a colocar aquí alfileres y vamos a pasar una costura de aquí hasta acá con el pie de cierre en nuestra máquina de coser. Bueno, vamos a cambiar el pie prensa telas por este, que es el que trae la máquina para confeccionar el cierre. Entonces ya aquí ya lo he reemplazado, lo voy a ubicar de este lado y debes identificar que al momento de bajar la aguja no pegue en el pie prensa tela, sino que quede allí bien, o sea, que pase con normalidad. Ahora sí, vamos a pasar por aquí la costura, no tan pegadita, pero el mismo pie nos indica por dónde es que debemos coser. Listo, ya tenemos aquí la primera confección. Ahora levantamos el cierre y vamos a traer la otra parte, ¿sí? La vamos a traer, levantamos el cierre y la vamos a ubicar que nos quede aquí bien centradita con esta pieza de acá. Colocamos aquí un alfiler y de este lado también. Aquí voy a pulir esta pieza que me quedó sobrando. Listo, entonces ahora vamos a coser desde este punto hasta acá sobre el lado que todavía está pues sin coser, ¿no? Entonces vamos a hacer. Muy bien, ya hicimos esta costura, ahora voy a abrir el cierre. Lo vamos a abrir y nos quedaría de esta manera. Ahora, así como lo tenemos, vamos a tomar la pieza del forro y si te das cuenta, este lado es el derecho, este es el revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentarlo aquí, derecho con derecho,
y vamos a pasar la costura por aquí, por el cierre. Te puede guiar exactamente por la que tienes de este lado para que quede exactamente en el mismo punto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la costura de este lado y de este lado en la unión del cierre. Bueno, chicos, miren, ya aquí hicimos la costura en la parte del forro, ahora lo vamos a voltear, ¿sí? Simplemente vamos a hacer esto y aquí vamos a plisarlo con la manito, que nos quede bien plisadito, y vamos a pasarle una costura o un pespunte por encima del cierre para fijarlo, ¿ok? Para que ya me quede así como lo vemos acá. Entonces voy a rodar aquí mi máquina y vamos a empezar a coser por aquí, por encima. Ya en este punto, pues ya he cambiado el pie prensatelas por el prensatelas normal, el que he usado siempre, y listo. Solamente vamos a pasar la costura por encima. Listo, ahí tenemos una. Ahora vamos a hacer la del otro lado. Listo, así nos queda. Mira qué lindo, me encanta. Ahora sí, vamos a hacer otra cosita. Mira, aquí vamos a cortar una pieza de tela que tenga 15 por 15. La medida pues va a variar, depende de lo que tú quieras. Esta la vamos a doblar a la mitad, planchamos un poquito y luego en esa mitad nuevamente doblamos hacia adentro, hacia el centro, planchamos y doblamos así. Lo que queremos es tener una tirita como esta para doblarla y que sea la que vayamos a utilizar para cargar la cosmetiquera, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar una costurita por todo este borde y por todo este borde de acá. Vamos a iniciar primero por esta parte y ahora vamos a pasarla por este otro lado. Vamos a pulir aquí estos bordecitos que nos queden bien hermosos. Aquí ya tendríamos las dos tiras que vamos a utilizar para los costados. Muy bien, ya aquí tenemos una gran parte avanzada. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el carrito del cierre para poder proceder a cerrarlo y ahí sí poder cerrar esta zona y cerrar esta zona de acá. Entonces aquí pues en tu tiempo, tómate el tiempo necesario. A mí me cuesta un poquito introducir este carrito, pero vamos a tratar de meterlo con esta pieza como parejita y con la parte que es puntiagudita hacia el frente, ¿sí? Entonces aquí voy a introducir primero un ladito y luego el otro. Listo, aquí con dificultad y todo lo logramos introducir, entonces nuevamente lo vamos a sacar. ¿Cuál es la intención? Cerrar esta parte del cierre. Luego abrimos nuevamente un poquitico y lo volvemos a introducir para ya dejar el carrito pues en su lugar, porque necesitamos que nos quede cerrado estas dos partes de acá. Listo, miren, ya introducimos nuevamente el carrito, entonces lo dejamos aquí a la mitad y abrimos un poquito. Ya ustedes saben que hacia acá abre y hacia acá cierra. ¿Cuál es la idea? Que nos quede ambas puntas nos queden así cerraditas, ¿ok? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es voltearlo nuevamente. Con cuidadito que no vayas a abrir el cierre en la otra punta y te va a quedar algo así, ¿sí? Está al revés. Listo. Lo vamos a ubicar de esta manera, que te quede bien centradito el forro con la tela principal, así bien centradito. Y aquí es donde vamos a utilizar las tiritas que ya tenemos listas. Entonces aquí, en la zona del cierre, aquí en esta parte del cierre, vas a introducir la tira hacia adentro, ahí, que te quede en la dirección del cierre. Vamos a sacarla un poquitico. Esto que te quede bien centradito aquí, todo bien centrado. Y vamos a pasar una costura desde aquí hasta acá, en ambas partes. Voy a colocar aquí un alfiler para que no se me vaya a soltar. Y lo mismo vamos a hacerlo de este lado.
Organizamos aquí muy bien, que nos quede bien centradito este cierre. Ahí. Y traemos la otra tira, la doblamos, levantamos, la voy a introducir y nuevamente ubicamos. Vamos a colocarle los alfileres para que no se me mueva. Y vamos a coser de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, incluyendo el forro, todo ahí mismo. Muy bien, ya aquí hicimos la costura, entonces ahora sí, vamos a cortar este excedente del cierre y de la tela, todo que te quede así bien lisito. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Nuevamente cortamos aquí este excedente y listo, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Ahora vamos a verificar, vamos a voltearlo a verificar cómo nos quedó. Listo, aquí quedó súper bien, ok. Ahora vamos a hacer el último paso. Este paso es uniendo en costura este ángulo que ves aquí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vas a abrirlo de esta manera, vas a abrirlo así de esta manera y de la misma forma lo vas a hacer con la tela del forro, ¿sí? Voy a dejar esta sujeta aquí con un alfiler para indicarte cómo vas a ubicar el forro. Vamos a sujetarlo aquí y de este lado también. Listo. Ahora, aquí tenemos el forro. ¿Qué vas a hacer en el forro? Aquí lo terminé cogiendo. Déjame corregirlo. Y listo, aquí lo tenemos libre. Va a ser un poco complicadito porque está sujeto acá abajo, pero lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos acá en la tela principal. Vas a ubicar el ángulo de esta manera, lo abres y la puntica que tenemos acá, esta puntica que viene siendo esta misma, la vas a unir a este punto de aquí. Aquí. Quito el alfiler, vuelvo y lo coloco sujetando el forro. Ahora me voy por este otro lado. La otra puntica la doblo bien, me la traigo hacia este ángulo de acá y lo sujeto. Y aquí en el centro, pues ya organizo todo súper bien, que quede de la misma medida. Así que si ves que al momento de estirarlo, aquí queda exactamente de la misma medida porque ambas piezas tienen el mismo molde. Listo. Ahora vamos a pasar una costura recta de aquí hasta acá y ahí enseguida aseguramos la pieza del forro. Voy a empezar desde este punto. Hay que organizar muy bien esto para que no nos quede pellizcado el forro. Listo, ya tenemos ahí la primera. Ahora organizamos acá muy bien el forro. Listo, aquí ya lo tenemos. Ahora, tú vas a notar que esto está todavía así como enredado. Listo, porque nos toca cerrar las 4 esquinas. ¿Sí ves? Aquí tenemos la otra. Voy a hacer el mismo proceso con el forro. Abro aquí el forro. Ubico puntica con puntica. Aquí. Vamos a ubicarla enseguida. Y acá la otra puntica la ubicamos con esta, la del forro.
Y aquí estiramos esta parte para que nos quede bien parejito. También pasamos una costura en todo este borde. Voy a colocarle los alfileres en todas las 4 lados o en los lados que me faltan y así puedo avanzar más rápido ahora que vayamos a coser. Y listo, aquí tenemos las 4 partes, las 4 esquinas ya cerradas. Aquí tenemos dos y acá tenemos la otra y acá tenemos la otra. Bien, ahora en la parte del forro, si recuerdas que habíamos dejado esta abertura. Ok, por aquí es que vamos a voltear toda la cosmetiquera. Con mucho cuidadito que no vayas a reventar ninguna costura ni nada. Listo. Ahí nos quedó del lado del forro. Ahora vamos a abrir un poquito aquí el cierre y vamos a voltearla toda para ver qué tal quedó. Vamos a sacarle las punticas, estas que tenemos aquí, y mira ya cómo se va viendo, me encanta. No, 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 qué cosa tan bella. Y listo, miren esto qué espectacular. Entonces aquí cerramos y ya tenemos cosmetiquera. Qué belleza. O sea, díganme ustedes, ¿qué tal quedó? Por aquí hay unos hilitos sueltos. Bueno, aquí está. Miren, este tipo de, ¿cómo se diría? De proyectos sirve muchísimo para que ustedes a partir de hoy mismo, a partir de hoy, empiecen a hacer para vender. Esto ustedes le pueden colocar aquí, no sé, una cadenita o algo, simplemente lo dejan así para cargarlo. Hay otra forma de colocarle estas presillas y es que se haga de este lado a este lado. Entonces ya ahí se tendría que ubicar cuando nosotros vayamos a cerrar estos costados de acá, ¿sí? Las 4 esquinitas. Pero en términos generales está muy linda. Ahora, ya el último paso es tomar acá esta abertura que nos quedó en la zona del forro y pasarle una costurita para dejarla totalmente cerrada. Entonces aquí vamos a pasar la costura por todo el bordecito. Listo, aquí ya la tenemos. Ahora, si ustedes quieren, le pueden colocar una marquilla, pueden mandarse a hacer una marquilla y se la colocan aquí bien linda. Y les doy una idea de negocio, porque a mí me encanta hacer todo esto para que ustedes puedan emprender, ¿ok? ¿Qué les recomiendo? Háganlas de esta manera, pero adentro hagan un gorrito de satín, hagan varios scrunchies, hagan como un kit para ondas sin calor para las chicas que les encanta tener su cabello ondulado. Entonces cuéntenme qué tal les parece esa idea y se las dejo porque esto lo pueden hacer con un retazo de tela. De hecho, todos los materiales que yo utilicé son retazos que yo tenía aquí guardados de otros proyectos que yo había hecho anteriormente. Lo único que compré fue el cierre, que compré 2 metros de cierre y en realidad en pesos colombianos en el cierre me gasté 1.600 pesos y este carrito del cierre que me costó 800 pesos. En total compré varios, me gasté 5.400 solo en esto. Utilizando retazos, ustedes pueden vender esto con algo adentro, con un kit de ondas sin calor, un kit para dormir, con el antifaz para dormir, gorrito de satín, scrunchie, hasta una funda de satín de almohada para la almohada. No, 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 no. Opciones hay, ¿ok? Entonces, bueno, ahora nos vemos y para seguir leyendo sus comentarios, a ver qué otro proyecto vamos a desarrollar. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Cuéntenmelo todo, chicas. Aquí las estoy viendo que les encantó, les fascinó. A mí me encantó muchísimo más. Qué
cosa tan hermosa! Me fascina. Es que está tan bella que la quiero regalar. Obviamente, alguien que cumplió años por acá, pero quiero meterle cositas, como que la abre, wow, lo hiciste tú, qué emoción. Imagínense cómo puede reaccionar la persona que uno le regale esto con cositas adentro. No sé, cremita, bloqueador, cositas. Espectacular. Ojalá a mí me regalaran algo así, pero me lo regalo yo misma, ¿sí o no? Bueno, voy a responder unas preguntitas que me dejaron por aquí antes de continuar. Me preguntan que esa máquina industrial también podemos usar hilo de bordar, cómo sería el ajuste y la aguja, de qué número. Ok, la aguja influye muchísimo en el tipo de material en que vayan a coser. Listo, como es un hilo de poliéster es bastante resistente. Entonces, si la tela que vamos a utilizar es gruesa, pues la aguja debe ir acorde al tipo de tela. La tensión sí tiene que estar un poco más floja de lo normal porque al ser un hilo que es mucho más delgadito, puede tensarse y pues se puede partir. De hecho, en la máquina mía yo aflojé un poquito la tensión para poder coser sin problema y de ahí cosió súper bien. Ojo que el hilo de bordar es solo para hacer el bondeo de la tela. Ya cuando estoy cosiendo el resto, pues sí con hilo normal. ¿Por qué? Porque ese hilo no se pone peludo, es ideal y técnicamente aquí lo que hicimos fue como un bordado por encima. Entonces, como es para lucirlo, para que resista un poco más por todo el contacto que va a tener como tal el proyecto, lo ideal es que lo hagan con ese hilo. Pero si no lo tienen, no se preocupen, háganlo con el hilo que tienen. Funciona súper bien. El hilo que va en la parte de abajo es hilo normal, hilo de coser normal. ¿Ok? Listo. El lápiz que utilicé es un lápiz que se borra con el calor de la plancha. Bueno, ustedes vieron ahí en la confección que yo les mostraba. Sí. Ahora mismo no lo tengo a la mano, no sé dónde lo eché, pero es este, que se borra con el calor de la plancha. Ahí ustedes vieron que a la cartuchera en sí no le quedó ninguna marca de lapicero. Listo, ya aquí le respondimos. Gracias, gracias, qué lindo. Dice, en la tela piel de ovejo o piel de conejo se puede hacer, sí queda preciosa, preciosa, que imagínensela pero así peludita y con un bordado bien lindo. No, me diste una idea espectacular. Yo quería hacerle un bordado a esta, pero como esto lo grabamos hoy, no tenía el tiempo, entonces dije, bueno, para la próxima. Pero voy a hacer otras y le voy a hacer un bordado bien lindo en esa que tú me mencionas. ¿En cuánto se puede vender esa cosmetiquera? ¿Precio de Colombia? Bueno, la verdad yo no conozco mucho los precios en que se venden. Yo lo que te recomiendo es que armes un kit donde dentro de ella haya algo que complemente como tal este estuche, porque esto es un estuche. Al ser utilizada o al ser realizada con retazos, con pedazos de tela o de herramientas o materiales que te quedó de otros proyectos, en teoría es una ganancia casi del 50% porque el resto pues viene siendo el costo por tú misma producirlo. Ya sería averiguar las personas que lo venden, cuánto lo venden, qué objetivo le quieres dar. Tú puedes hacer, por ejemplo, la cosmetiquera. Aquí puedes meter camisitas para bebés. Tú sabes que los bebés usan esas prendas que son de la semana. Tú puedes hacer semanarios para los niños o para los bebecitos recién nacidos y meterlos aquí. Espectacular. Puedes hacer un kit para bebés también de gorritos, lacitos, moñitas y los vendes aquí. Ideal, es decir, tú aquí puedes meter lo que tú quieras. Entonces ya eso va de acuerdo a cómo lo quieres ofrecer tú. La tela para forro, ¿cómo se llama o cuál es? Yo utilicé una popelina que tenía ahí guardada, que la verdad me costó súper barata. Es casi que un dacrón. Cualquier tela de forro te sirve. Incluso de la misma tela, obviamente sin bondearla, la puedes colocar de forro y te funciona. Ahí puedes hacer combinaciones de textiles y te queda súper bien. Qué bueno. El hilo de bordar viene por calibre. A ver. Este hilo que yo tengo aquí, sí, hay uno. Dice 100% poliéster, pero no me dice. No me dice aquí exactamente, pero es el hilo que se utiliza para bordar en máquinas, porque hay otros hilos para bordar que son más gruesos que se utilizan para bordar a mano.
Si utilizo ese hilo de bordar, necesito ajustar mi máquina y ese hilo, sí, como el hilo este es más delgadito que el hilo normal, le aflojas un poquito más la tensión. Listo. Lo demás, igual. No es campo verlo y gracias a hilo de bordado. Ok. Será no es común. Ok. Patrón, por favor, llegué tarde. Adri, bueno, debajo de este video encuentran el enlace para que descarguen el molde. Pero también les expliqué cómo hacer el molde en la clase, entonces pues ahí lo van a poder ver también para que lo hagan a sus medidas y como ustedes quieren que les quede. ¿Ok? Bueno. Gracias a todas por conectarse. Esta fue como tal la sesión del día de hoy. La próxima semana vamos a desarrollar un delantal de costura y más adelante vamos a hacer otros proyectos así como bolsitos, como etiqueras, algo un poquito más elaborado, más específico, no sé, el bolsito para que metas tus maquillajes y viajes, que no se te derrame nada, que todo tenga bolsillos. Entonces todo eso lo vamos a trabajar más adelante. Y si tú quieres aprender patronaje y confección conmigo desde cero, de blusas, pantalones, faldas, vestidos, lencería, ropa deportiva y muchas cosas más, yo tengo una membresía donde yo enseño desde cero a realizar todo tipo de prendas. No solamente a que hagas el patrón o a que descargues un patrón, sino que puedas entender cómo funciona esto, de dónde sale cada medida, cómo la puedes modificar si tú quisieras. Ese es mi enfoque principal, pero además que tú puedas confeccionar y que puedas tener mayor seguridad en todo tu proceso de desarrollo de una prenda desde el punto inicial donde tomas el papel, haces el patrón, hasta donde ya la persona se la mide y ya tú miras el resultado, cómo le queda puesta. Además, nosotros tenemos también un grupo exclusivo para las alumnas de la membresía donde tienen contacto conmigo directamente todo el tiempo y ahí le respondo sus dudas, reviso sus tareas y demás. Ahí tenemos un programa de incentivos que por permanecer 6 meses en la membresía o cada 6 meses tú recibes uno de mis libros de patronaje digitales como regalo completamente gratis para que puedas enfocarte y profundizar mucho más en todo tu conocimiento de costura y patronaje. Entonces ya tenemos muchísimas alumnas que han reclamado sus libros de patronaje y tú puedes también ser una de ellas. Tenemos 2 planes, que es el plan mensual, donde tú solamente con $9.97 al mes, tú puedes acceder a todas las clases que ya tenemos grabadas, más las que se vienen durante tu permanencia en la membresía. Y tenemos el plan trimestral, que cada 3 meses tú vas a realizar tu pago y ahí puedes acceder a todas las clases durante esos 3 meses que estás activa y todos los meses que tú quieras. Próximamente vamos a sacar nuevamente el plan anual, que viene siendo para el mes de mayo, porque queremos premiar a las madres y que puedan permanecer un año estudiando con nosotros. Entonces, estate muy pendiente y síguete conectando, porque aquí en estas transmisiones de YouTube vamos a hacer sorteos de accesos a la membresía, de muchas cosas, porque me encanta premiarlas. Y cuando ya vayamos a cumplir un año en la membresía, que es en agosto, voy a sortear una máquina de coser para todas las chicas que llevan un año en la membresía. Es decir, las chicas que llevan un año van a poder participar para ganarse una máquina de coser Brother, que es como de las que yo tengo, que las recomiendo porque cose todo tipo de telas y me encanta. Les digo que vendí mi máquina industrial y me quedé con esa. Obviamente, una no quita la función de la otra, pero por cuestión de espacio y todo, decidí quedarme con esta y vendí la máquina industrial porque esta cose todo tipo de telas, entonces creo que hace un muy buen trabajo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren entrar a la membresía, debajo de este video, también les dejo el enlace para que miren todo lo que tenemos disponible y puedan acceder hoy mismo y puedan empezar a estudiar con nosotros. El día de mañana tenemos clase en la membresía del curso de lencería y pasado mañana también, entonces para que estén muy pendientes, una clase en vivo donde vemos proyectos de patronaje y en la semana estamos subiendo proyectos de confección de lo que hemos visto en la clase en vivo de patronaje. Bien, les mando un beso enorme, los amo con todo mi corazón y nos vemos en la siguiente semana para mirar otro proyecto, o para hacer más bien otro proyecto de costura fácil y práctico para que empiecen desde hoy mismo a emprender con su máquina de coser. Las quiero mucho. Chao.